Bienvenidos chicos al curso de física dirigido para los alumnos de primero de secundaria. Soy el profesor Jesús Durán y vamos a ver hoy día el tema de las fases de la materia, fases de las sustancias. Como vemos en este gráfico tenemos las diferentes fases que ocurren. Las tres principales son sólido, al líquido y gaseoso. Para pasar entre ellas van a tener ciertos nombres. Ahí he puesto los nombres principales. Por ejemplo, si yo quiero pasar del líquido al estado sólido, se llama solidificación. Por otro lado, si yo quiero pasar de sólido a gaseoso, se llama sublimación. Algo que no es tan común de verlo, ¿cierto? Pasar de algo de sólido directamente a gas, como que no estamos tan acostumbrados, por eso se llama sublimación. En cambio, vaporización sí es algo muy fácil. Hemos escuchado mucho de, oye, ese es el vapor del agua. Cuando uno hierve una tetera, ve el vapor de agua. Eso pasa del líquido gaseoso, se hace vaporización. Caso contrario, del gaseoso que pase directamente al líquido se llama condensación. Entonces, esos son los principales. Son seis en total, como ves: solidificación, fusión, cristalización, sublimación, vaporización y condensación. Ok, vamos a tener esas como las principales entre el juego entre los tres estados que tenemos: sólido, líquido y gaseoso. Además, aquí en este cuadro les voy a mostrar características fundamentales de tanto el estado sólido, el estado líquido, el estado gaseoso. Nosotros tenemos, por ejemplo, las fuerzas de cohesión significan dentro de las partículas, dentro de cada uno de estos elementos, por ejemplo, una sal de mesa o cualquiera de estos, van a haber partículas que van a estar o bien muy unidas o bien no muy unidas fuertemente. Eso se le va a llamar cohesión. Por ejemplo, un sólido están unidas muy fuertemente, por eso no se quiebran, no se separan. En el estado líquido es débil, por eso es que yo puedo modificar su forma que esto tiene. En un líquido yo lo puedo colocar en una botella de gaseosa y cambia de forma. Si yo lo coloco en un plato, cambia de forma. Con el sólido no. El sólido donde tú lo pongas sigue siendo de la misma forma. Eso debe ser mucho a las fuerzas de cohesión. En cambio, en el estado gaseoso las fuerzas de cohesión son nulas. No hay fuerzas de cohesión porque no están juntas, estas pues están andando libremente. En el estado sólido, las partículas prácticamente no se mueven. En el estado sólido vibran nada más porque están ahí, están están tan cohesionadamente, tan unidas unas a las otras que no se pueden mover. En cambio, en el estado líquido se mueven desordenadamente. En cambio, en el estado gaseoso se mueven totalmente libres, por donde sea, por donde quieran. Vamos a tener la fluidez. El sólido, como sabemos, no fluye, no puede fluir, porque está en esa forma, no se puede mover. En cambio, el estado líquido, una botella de agua, fluye. Si tú la dejas, fluye totalmente. Al igual el estado gaseoso como el aire, fluye, como el vapor fluye. La forma, el estado sólido no cambia forma, es definida, única y constante. No va a cambiar su forma. Si es un cubo, seguirá siendo un cubo. Si es una esfera, seguirá siendo una esfera. El estado líquido, sin embargo, no tiene forma definida. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. Adopta la forma del recipiente que lo contiene. ¿Ok? El líquido por eso puede cambiar de forma. Puede estar en una botella de agua y obtener la forma de la botella de agua. Puede estar en un plato y obtener la forma del plato. El estado gaseoso no tiene forma definida, adopta la forma del recipiente que lo contiene, muy parecido al estado líquido, ¿cierto? Prácticamente es la misma descripción, este no tiene también forma definida. El volumen de un estado sólido es definido o constante, su volumen es único. Yo sé cuánto, el volumen tiene que ver cuántos metros cúbicos obtienes ahí. En el estado líquido también, yo no puedo agarrar una botella de agua, puedo cambiar su forma, pero no puedo comprimirlo. En el gaseoso sí, porque el gaseoso yo puedo alargarlo, puedo comprimirlo. Eso es lo que pasa con el estado gaseoso. Ahorita, por ejemplo, yo estoy haciendo eso. Entre mis manos hay aire y yo puedo comprimirlo y estirarlo. Algo que no podría, si es que estuviese un sólido, no podría comprimirlo. Al igual que un líquido, no podría comprimirlo. Podría cambiar la forma del líquido, pero no más. La comprensibilidad, por eso del sólido, qué tan comprensible es, qué tanto yo lo puedo comprensibilizar en este caso, es nulo. No puedo hacer nada con el estado sólido, no puedo comprimirlo. El estado líquido es casi nulo porque puedo comprimirlo quizás un poquito. El estado gaseoso sí, el gaseoso yo lo puedo comprimir, estirar, no tendría ningún problema con el estado gaseoso.
¿Ok? Entonces ese cuadrito es muy importante. Básicamente ese cuadrito vamos a estar utilizando para llenar todo su libro, así que ténganlo muy en cuenta, por favor, ¿ya? Muy bien, vayamos directo a los problemas que tenemos en su libro. Me dicen, la fase líquida, la fuerza de cohesión entre moléculas es muy débil, entonces retrocedemos a nuestro cuadrito, fuerzas de cohesión, efectivamente, estado líquido es muy débil. Ahí tenemos, mira, fuerzas de cohesión, estado líquido débil. Muy bien. El helio es un ejemplo en fase gaseosa, sí. El helio es básicamente, si alguna vez habrás visto los globos, cómo se inflan, muchos de estos globos se inflan con helio. Y esto es verdadero. El cuarzo es un ejemplo de fase líquida. No, ahí te he puesto una imagen del cuarzo. El cuarzo está en fase sólida. Es un tipo, es un material, tal vez ahí transparente. Vemos por otro lado, un ejemplo de fusión es el hielo cuando se convierte en líquido. A ver, hielo está en estado sólido. Sólido a líquido será fusión. Vemos por acá, sólido a líquido, efectivamente, fusión. De sólido a líquido, fusión porque sabemos, todos sabemos de que el hielo es sólido. Entonces el hielo cuando se convierte en líquido directamente ha ocurrido un proceso de fusión. Además tenemos, los líquidos por lo general tienen mayor densidad que los sólidos. Eso es falso, porque normalmente tanto el líquido como el sólido su densidad no cambia, porque la masa y el volumen, como ves ahí, no cambia prácticamente nada. El volumen sigue siendo el mismo, es definido y constante. La masa es la misma, por lo tanto la densidad tampoco va a cambiar, porque la densidad es masa entre volumen. En cambio, en un gas sí cambiaría, porque el volumen es muy variable. ¿Ok? Tenemos además, en esta parte vamos a completar los tres estados fundamentales de la sustancia. Ya hemos visto que es líquido, sólido y gaseoso. Esos son los fundamentales. La fase sólida se caracteriza por poseer forma y volumen definido. Algo muy parecido a la fase líquida, pero la líquida tiene forma, no es definida. Su forma no es definida, pero sí tiene volumen definido. Ten en cuenta mucho la diferencia entre qué es forma y qué es volumen. Forma efectivamente es como una botella de agua, tiene la forma de la botella de agua. Si tú el agua lo pones en una taza, obtendrá la forma de la taza. En cambio, si fuese sólido, no va a cambiar. Yo donde ponga ese sólido va a mantener su forma. Si yo tengo una bola de boliche que es sólida, no la puedo cambiar por más que la ponga en una botella, en cualquier otro lugar, va a seguir teniendo la forma esférica, porque esa es la característica de un sólido, tienen forma y volumen definidos. En la fase gaseosa de una sustancia, ¿su volumen se puede comprimir? Claro que sí, porque yo tengo el gas, por ejemplo, el aire es un gas muy común, yo puedo comprimirlo y obtener el caso más clásico en donde lo comprimimos es en una simple olla. En una olla podemos cerrar la tapa y comprimir un poquito de gas. El gas es comprensible. En la fase líquida de una sustancia, la fuerza de cohesión es menor que en la fase sólida. Claro que sí, porque acá tenemos las fuerzas de cohesión. Esas moléculas internamente se van a unir o bien muy fuerte o bien débilmente. En el estado sólido es muy fuerte, en el estado líquido es muy débil. En el estado gaseoso no se unen, están separadas. ¿Ok? Por eso tendríamos ahí de que la líquida tiene una fuerza de cohesión menor que la sólida. Las tres fases de la sustancia, otra vez líquido, sólido y gaseoso, como prefieras el orden. Sólido, líquido, líquido, sólido, gaseoso, líquido, sólido. Cualquiera de ellos es lo mismo. ¿Ok? Los líquidos y los gases también se llaman fluidos. ¿Por qué? Mira, aquí nos dicen claramente de que la fluidez, el estado sólido no fluye, el estado líquido fluye y el estado gaseoso fluye. Por lo tanto, los dos son llamados fluidos. Ahora veamos por acá. Tenemos la fase de una sustancia en la que se cumple que la fuerza de cohesión es mucho menor que los sólidos. ¿Cuál de estas fases la fuerza de cohesión es menor que los sólidos? Recordemos que los sólidos tienen la mayor fuerza de cohesión. En cambio, los gases no tienen fuerza de cohesión. El que tiene menor sería el líquido. O sea, la fuerza de cohesión es la fuerza que une a las moléculas que tiene este material. Por ejemplo, si es agua, va a unir las moléculas de H2O que están ahí, o bien van a estar muy unidas. Si están muy unidas, en el caso del agua, esto es hielo. Si están relativamente débilmente unidas con unas fuerzas de cohesión bajas, va a ser una botella de agua, líquido. En cambio, si están totalmente libres, no están unidas, se vuelve gas. El vapor de gas, el vapor de agua.
¿Ok? Cambio de fase de una sustancia de sólido a gaseoso. Vamos a buscar, mira, de sólido a gaseoso. Por eso estos dos cuadritos son muy importantes que los tengas en tu cuaderno. De sólido a gaseoso es sublimación. Sólido a gas se sublima. Y ahí tendríamos de sólido a gas, sublimación, la D. Fase de la sustancia que adopta la forma del recipiente que lo contiene. Sencillo, ¿no? Es líquido. En todo ese momento hemos estado hablando de que el líquido va a obtener la forma que esto obtenga. Si es una botella, obtendrá la forma de una botella. Si es una esfera, obtendrá la forma de una esfera. Si es un cubo, obtendrá la forma del cubo. Por otro lado, tendríamos en este caso también cambio de una fase de sustancia de sólido a líquido. Buscamos de sólido a líquido. Veamos, miren, sólido a líquido. Es fusión directamente. Ahí tenemos entonces de sólido a líquido buscamos la de fusión. Fase de la sustancia en la cual la fuerza de cohesión es mucho mayor que en los gases. Pues bueno, el que tiene la mayor fuerza de cohesión es los sólidos, por eso yo voy a elegir la respuesta de sólido. Cambio de fase de una sustancia de líquido a gaseoso. Veamos nuestro cuadro. En nuestro cuadro tenemos de líquido a gaseoso, líquido a gas, vaporización. ¿Ok? Y ahí tendríamos la A, la E, vaporización. ¿Ok? Muy bien, completemos este cuadro. Agua y alcohol son ejemplos clásicos de fase líquida. Sí, sí. Por ejemplo, si te hubiesen puesto vapor de agua, ese sí sería estado gaseoso. El alcohol también se puede vaporizar, así que el alcohol también tiene su fase gaseosa. ¿Ok? Ten en cuenta de que la gran mayoría de los elementos van a tener esas tres fases. Algunas son muy fáciles de encontrar en la naturaleza, como el hielo. El hielo es muy fácil de encontrar en la naturaleza, sí, en unas temperaturas muy bajas. A una temperatura ambiente lo vamos a encontrar en líquido. Un poco más allá de la temperatura ambiente será en vapor, ¿no? En gas. El proceso en que una sustancia en fase gaseosa pasa a fase líquido es la condensación. Mira, de gas a líquido, buscamos. Este cuadrito es muy importante. De gas a líquido, condensación. Tendríamos eso como respuesta. Condensación. Ahora, la plata y el cobre son sustancias que a temperatura ambiente se encuentran en fase sólido. Cuando te hablan de temperatura ambiente, significa, por ejemplo, la temperatura que estamos normalmente en Lima. En Lima normalmente está 18, 20. La temperatura ambiente es 25 grados centígrados aproximadamente. O sea, no una temperatura ni muy alta ni muy baja. Entonces, a esa temperatura, la plata y el cobre lo encuentras en estado sólido. En cambio, si la subiéramos a una temperatura gigantesca, por ejemplo, la que está en el Sol, posiblemente ya no la encontremos ahí. No la vamos a encontrar ahí. Si la subimos a una temperatura de 300, 200, ya la encontraríamos en estado líquido. La plata y el cobre también pueden estar en estado líquido. ¿Ok? El proceso por el cual una sustancia en fase sólida pasa a la fase líquida, busquemos sólido a líquido. Veamos, miren, sólido a líquido. Este cuadrito es muy importante. Fusión, de sólido a líquido, fusión. Entonces ya tendríamos ahí. El proceso por el cual una sustancia en fase líquida pasa a fase gaseosa, mira, fase líquida, buscamos fase líquida a fase gaseosa, vaporización, aunque ese es muy conocido, ¿cierto? Todos sabemos de que si tú agarras tu agua, lo pones en una olla, le subes la temperatura, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar vapor de agua, o sea, se va a transformar en gas, y eso es vaporización. Tenemos por otro lado, la fase gaseosa se caracteriza por poseer forma y volumen variables, porque la fase gaseosa no tiene forma definida, tú puedes modificarla como tú desees. Asimismo, no tiene volumen definido, puedes cambiar su volumen, puedes subirlo, bajar, disminuir, aumentar su volumen, puedes comprimirlo, estirarlo, no hay ningún problema con la fase gaseosa, porque estas no tienen fuerzas de cohesión. En cambio, la fase líquida sí posee volumen definido, pero la forma es muy variable, ¿no? La forma del líquido, como ya sabemos, en forma de una taza, de una botella, se adapta el líquido, ¿no? Pero en cambio el sólido no puede, el vapor también puede, pero no tendría volumen. En la fase sólida de una sustancia, las fuerzas de cohesión son muy grandes. El sólido, no te olvides, estas pequeñas moléculas internas no se van a separar. O sea, esas fuerzas de cohesión son demasiado fuertes, tal de que no se van a separar. Por eso el sólido mantiene su forma y su volumen constante, no va a querer cambiar. El líquido sí puede cambiar porque estas existen, pero son débiles.
En cambio, en un gas no existen, por eso es totalmente libre, no tiene forma, no tiene volumen. Algunos ejemplos de fase gaseosa son nubes, vapor de agua, que te puedes poner ya lo que tú desees. En la fase gaseosa hay muchísimas. Un ejemplo clásico son las nubes. ¿En qué fase se encuentra la sustancia contenida en un balón de gas de cocina? En el balón de gas de cocina es gaseoso y hay que tener mucho cuidado con los balones de gas, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos de estos temas porque es una parte muy peligrosa, no hay que jugar cerca de ahí, no hay que tocar esos instrumentos, hay que mantenernos alejados de ahí, ¿ok? Porque es una zona de muy alto riesgo. ¿En qué fase de la sustancia las moléculas solo vibran? Mira, estos dos cuadros son muy fundamentales. Mira, este cuadro y este cuadro. Esto quiero que esté en tu cuaderno. En donde solamente vibra solo cuando está en estado sólido, porque en estado sólido están tan, pero tan juntos que no se pueden separar. Entonces, lo único porque quieren separarse, las moléculas se quieren mover, lo único que hacen es vibrar. Cuando aumenta la temperatura, vibran tan fuerte que se van rompiendo, se van a fase líquida, vibran aún más fuerte que tal que se rompen totalmente y se hace fase gaseosa. Por eso es muy importante la temperatura y la presión para estos casos. Pero bueno, no te olvides, por favor, la fase sólida se mantiene, solo vibra. Las nubes son un ejemplo clásico de estado gaseoso. ¿Qué fase de la sustancia abunda más en la Tierra? Pues en la Tierra, si no consideraríamos las nubes ni la atmósfera, si consideráramos tal cual la Tierra, sin lugar a dudas es el estado líquido, porque los continentes están sobre grandes mares gigantescos y nosotros tenemos Tierra de por sí es solamente una pequeña parte de superficie, abajo aún hay más agua, entonces el elemento más común que tendríamos en la Tierra es el estado líquido. ¿Ok, chicos? Entonces, por favor, como un repaso, no se olviden de completar estos cuadritos, saber qué ocurre de líquido a sólido, de sólido a gaseoso, cómo ocurre en derecha, izquierda, vaporización, condensación, cristalización, fusión, solidificación, sublimación. Aprender este pequeño cuadro, características, estado sólido, estado líquido, estado gaseoso, fuerzas de cohesión, movimientos de las partículas, fluidez, forma, volumen, comprensibilidad. ¿Ok, chicos? Muy bien, ahí hemos completado todos los problemas impares, se me cuidan mucho, nos vemos en una siguiente oportunidad.